Corazón. Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a este tercer simposio de bioinformática de la RCG Colombia. Ahora en esta tarde vamos a empezar la parte de bioinformática estructural, el track de bioinformática estructural. Para eso hoy tenemos tres charlas. Una es identificación in silico de la capacidad de unión de ARN de la familia ALBA de triposoma cruzi. La siguiente va a ser identificación in silico de compuestos triterpénicos con potencial de capacidad inhibitoria de las enzimas cisteína sintasa y esterol 14-alfa de mitalasa de triptanosoma cruzi también. Y por último tenemos el reposicionamiento in silico de fármacos en receptores de dopamina asociados a esquizofrenia, el screening de farmacóforo y simulaciones de dinámica molecular. Entonces vamos con el primer trabajo, que es de Juan Manuel Matiz González. Y bueno, pues nada, bienvenidos. Por favor, no olviden poner sus preguntas al final en la parte de Q&A y vamos con el trabajo entonces de Juan Manuel. Buenas tardes a todos. A continuación voy a hacer la presentación del trabajo titulado Identificación in silico de la capacidad de unión a ARN de la familia ALBA de Trypanosoma cruzi. Este trabajo lo realizamos varios investigadores adscritos al grupo de investigación en enfermedades infecciosas de la Universidad Javeriana. A manera de introducción, la enfermedad de Chagas es una parasitosis denotada por la OMS como una enfermedad tropical desatendida de gran relevancia a nivel mundial. Esta enfermedad tiene su origen en América Latina, sin embargo, debido a procesos migratorios, actualmente posee una distribución global. Se estima que alrededor de 75 millones de personas se encuentran en riesgo de padecerla y 8 millones se encuentran afectadas, de los cuales 10.000 mueren al año producto de las complicaciones médicas generadas. Esta patología es producida por Trypanosoma cruzi. Este parásito protozoario posee un ciclo de vida digenético, un ciclo de vida en el que alterna entre dos hospederos genéticamente diferentes, un hospedero mamífero como lo es el humano y un hospedero insecto. Adicionalmente, a lo largo de su ciclo de vida, este parásito tiene que diferenciarse hasta en 4 estadios de desarrollo. Entonces, todo este complejo ciclo biológico implica para el microorganismo cambios a nivel de su metabolismo y a nivel de su morfología. Y todos estos cambios son guiados por los procesos de regulación de la expresión génica. Entonces, la regulación de la expresión génica en parásitos tripanosomátidos como Trypanosoma cruzi ocurre principalmente a nivel posttranscripcional, es decir, a nivel del ARN mensajero. Y esto es mediado principalmente por un grupo de proteínas denominado proteínas de unión a ARN, o RBPs, las cuales interactúan con las moléculas de ARN mensajero y los regulan al participar en diferentes procesos en donde éstas están involucradas, como lo es su transporte, estabilidad, localización y demás. Entonces, teniendo en cuenta la importancia que tiene este grupo de proteínas para los procesos de regulación de la expresión génica en Trypanosoma cruzi, pues esto hace que sea un grupo interesante de estudio. Entonces, dentro de este grupo de proteínas de unión a ARN se encuentran proteínas de la familia ALBA, que son proteínas que poseen un dominio específico ALBA. Estas proteínas se encuentran distribuidas en los dominios arquea y eucaria, y en este último se han descrito dos grupos evolutivos: el grupo de proteínas relacionadas con la subunidad P25 de la ribonucleasa o grupo RPP25 y el grupo de las proteínas relacionadas con la subunidad P20 de la ribonucleasa o grupo RPP20. Esta familia de proteínas ha sido descrita en parásitos tripanosomáticos como Trypanosoma brucei y Leishman infantum. En ambos se ha visto que las proteínas se encuentran asociadas con la maquinaria traduccional, lo que sugiere que estas proteínas posiblemente están involucradas en los procesos de traducción. Ya particularmente para Trypanosoma brucei, se ha visto que el silenciamiento de las proteínas TB-alba 3 y 4 conlleva la generación de parásitos con morfologías aberrantes. Y ya en Leishman infantum se ha visto que su proteína LI-alba 3 es capaz de interactuar con ARN mensajero y adicionalmente es capaz de regular la expresión de proteínas importantes para la virulencia del parásito, como lo es la mastina, y para la supervivencia del mismo a lo largo de su ciclo biológico, como lo es la HSP70.
Y en Trypanosoma cruzi se han descrito dos proteínas de cada grupo evolutivo, TC-alba1 y TC-alba2 del grupo RPP20 y TC-alba30 y TC-alba40 del grupo RPP25. Lo que se ha descrito en la literatura hasta el momento es que para TC-alba30 se ha sugerido que esta es capaz de interactuar y regular el ARN mensajero de la beta-mastina, una proteína de la familia de las amastina, las cuales tienen representantes cuyas funciones se han visto necesarias para la virulencia del parásito, como lo es, por ejemplo, procesos de invasión celular. Adicionalmente se ha descrito o se ha sugerido para la TC-alba 40 que esta posiblemente interactúa con el ARN mensajero de la proteína KLYT1, la cual es una proteína que se ha visto que es requerida por el parásito para que éste pueda invadir células in vitro. Vemos que a pesar de la evidencia que hay de las proteínas alba en este parásito, aún no es clara cuál es su función, aún no es clara cuál es la función que están desempeñando la familia en Trypanosoma cruzi. Entonces, por lo tanto, nosotros nos proponemos el objetivo de caracterizar in silico las proteínas alba de Trypanosoma cruzi y así determinar su interacción con moléculas de ARN. Entonces, como parte de este objetivo, lo primero que se hizo fue obtener las secuencias de las proteínas alba de Trypanosoma cruzi reportadas en la base de datos TriTripDB. Se obtuvieron las proteínas reportadas para el genoma de referencia de la especie, que corresponde a la cepa CL Brenner Esmeraldo-like, en donde se evidenció que las proteínas del grupo RPP20 poseen un tamaño aproximado de 120 aminoácidos y las del grupo RPP25 un tamaño aproximado de 280 aminoácidos. Entonces, como primera parte en esta caracterización se realizó una caracterización físico-química de las 4 proteínas utilizando la herramienta ProtParan del servidor ExPASy. Esta caracterización permitió evidenciar que las proteínas alba poseen un carácter básico, dado que su punto isoeléctrico fue superior a 7.2, 7.4, y adicionalmente estas poseen una naturaleza hidrofílica, dado que su índice GRAVI o índice de hidropatía fue negativo. Entonces, estas características no solo han sido descritas para proteínas de unión a ácidos nucleicos, sino que también se ha visto que son características que juegan un papel importante en la interacción de las proteínas con dichas moléculas de ácidos nucleicos. Adicionalmente se realizó una caracterización estructural de la secuencia primaria de las 4 proteínas, que consistió en la búsqueda de dominios y motivos utilizando la plataforma InterProScan. Entonces, como era de esperarse, se evidenció la presencia del dominio alba en las 4 proteínas, el cual está reportado en la plataforma PFAN como PFAN 01918. Adicionalmente, en las 4 proteínas se llegó a evidenciar una región con un potencial de plegamiento alfa-beta mezclado, el cual es un plegamiento común entre proteínas de unión a ácidos nucleicos. Ya particularmente para TC-alba2, TC-alba30 y TC-alba40 se encontró el motivo característico de su grupo evolutivo. Para TC-alba2 se encontró el motivo FDXH característico del grupo RPP20 y para las proteínas del grupo RPP25 se identificó su motivo característico correspondiente al motivo GYQXP. Ya particularmente para las proteínas del grupo RPP25, se evidenció que su región carboxiterminal era rica en motivos de repeticiones RGG-RG o motivos ricos en arginina y glicina, los cuales son reportados en la literatura por mediar la interacción entre proteínas con moléculas de ARN. Entonces, todas estas características físico-químicas y estructurales que evidenciamos fueron compatibles con las reportadas para proteínas de unión a ARN, lo que sugiere que las proteínas alba de Trypanosoma cruzi poseen una potencial capacidad de interactuar con moléculas de ARN. Entonces, con el fin de evaluar esa interacción por medio de docking molecular, lo primero que hicimos fue generar los modelos de las proteínas alba. Para estos modelamientos se utilizaron diferentes servidores, MoITaser, Modeler, SwissModel, FAIR2, pero los modelos que finalmente fueron utilizados para los análisis posteriores fueron los que mejor calidad de estereoquímica obtuvieron de los análisis realizados, de las validaciones realizadas mediante la elaboración de gráficos de Ramachandran. Entonces, para TC-alba1 y TC-alba2 nos quedamos con los modelos generados en SwissModel, los cuales obtuvieron
un 100% de sus residuos en regiones favorecidas en el gráfico de Ramachandran. Y en el caso de T-Selva 30 y T-Selva 40 nos quedamos con los modelos obtenidos en FAIR 2, en donde se vio que aproximadamente el 98.5% de los residuos estuvieron presentes en regiones favorecidas en el plot de Ramachandran. Ya lo que evidenciamos para los modelos de T-Selva 1 y T-Selva 2 es que estos están constituidos principalmente por estructuras secundarias ordenadas en un plegamiento alfa-beta mezclado que es característico, o más bien ha sido reportado para las proteínas alfa, la familia de proteínas alfa. Ya en TC-alfa 30 y TC-alfa 40 se ve que la región aminoterminal también contiene esas regiones eh, secundarias ordenadas en esa formación alfa-beta mezclada. Pero en este caso particularmente se evidenció la presencia de una región carboxiterminal de plegamiento desordenado, la cual fue validada por medio de los servidores UPRET2 y SPOT. Entonces, adicional a esto se generaron modelos de ARN, específicamente de secuencias que son reportadas en la literatura por ser reconocidas por RBPs. Entonces, estas secuencias primero se identificaron en los ARN mensajeros de las proteínas beta-mastina KLYT1, los cuales son reportadas en la literatura o sugeridas por la literatura como las proteínas reguladas por la familia alba de Trypanosoma cruzi. Entonces, esa búsqueda se realizó sobre estos ARN mensajeros y la búsqueda permitió obtener 4 motivos que fueron modelados en la herramienta RNA Composer: el elemento de unión de Musashi, MBE, el sitio de unión de SXL, SBS, el elemento rico en adenina uracilo, URE, y el sitio de unión de UNR, UBS. Entonces, ya como parte de esa técnica para evaluar la interacción in silico entre las proteínas y los ARNs, se utilizó una estrategia de acoplamiento molecular o docking molecular que consistió de un docking ciego elaborado en autodogmina. En este caso, se realizaron 40 simulaciones por interacción TC-alba-ARN. La estrategia de acoplamiento molecular fue estandarizada mediante la recreación de la interacción de un complejo cristalográfico proteína-ARN, y los resultados fueron analizados en términos de la energía libre de unión. Entonces, para hacer un análisis adecuado de esa energía libre de unión entre las TC-alba y los motivos de ARN, se elaboraron 2 controles de interacción. Un control negativo de interacción que corresponde al docking entre una proteína y un ARN que experimentalmente se sabe que no interactúan, y un control positivo de interacción que corresponde, por el contrario, al docking entre una proteína y un ARN que experimentalmente se sabe que sí interactúan. Entonces, lo que se logró evidenciar es que todas las interacciones TC-alba-ARN obtuvieron energías inferiores al control negativo. Sin embargo, solo interacciones vistas para las proteínas TC-alba 30 y TC-alba 40 obtuvieron energías libres de unión inferiores a las obtenidas por el control negativo, control positivo. En este caso, eso nos permite indicar que las proteínas TC-alba 30 y TC-alba 40 fueron capaces de interactuar in silico con moléculas de ARN, lo que sugiere que estas proteínas tienen una potencial capacidad de unión a ARN en el parásito. Ya respecto a la interacción que se observó entre estas proteínas 30 y 40 con ARN, para mostrar un poco cómo se dio la interacción, en el ejemplo se muestra la interacción entre cada proteína con el elemento de unión de Musashi o MBE, que se encuentra en verde. Entonces, lo que pudimos evidenciar es que en esa interacción con cada proteína, los residuos que estuvieron participando en la interacción de la proteína correspondieron a residuos del dominio alfa, como lo vemos acá, que son los residuos denotados en azul, y también hubo participación de residuos pertenecientes a los motivos ricos en arginina glicina, como lo vemos acá denotados en rojo, lo que nos sugiere que estas 2 regiones están participando activamente en la interacción entre las alfa con moléculas de ARN. Y bueno, digamos que
Es bastante, es esperado acorde con lo que se evidencia en la literatura para ambas regiones en las que se reportan como regiones de interacción con ácidos nucleicos, particularmente los motivos ricos en arginina y glicina, siendo motivos que median la interacción específicamente o más particularmente con el ARN. Ya como conclusión, las proteínas alfa de Trypanosoma cruzi poseen características compatibles con RBPs, es decir, con proteínas de unión ARN. Además, las proteínas alfa 30 y 40 son capaces de interactuar in silico con el elemento de unión de Musashi y el sitio de unión de SXL, sugiriendo que TC alfa 30 y 40 poseen una potencial capacidad de unión a ARN en el parásito y que posiblemente esa interacción está mediada por el reconocimiento de los elementos cis mencionados, es decir, estos elementos. Agradecimientos a la División de Química Computacional del Grupo de Investigación en Fitoquímica de la Universidad Javeriana por facilitar el acceso a los procesadores que se utilizaron para el cálculo de los docking. Y a todos ustedes, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Juan Manuel por esta presentación. Los que tengan preguntas, por favor, pueden hacerlas en el Q&A. Comentarios también pueden dejarlos ahí. Bueno, en el momento ya tenemos una. Dice, hola, muchas gracias por la exposición. Quería saber cuántas conformaciones por corrida de docking hiciste. Juan Manuel. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, bienvenido, Juan Manuel. Vale, muchas gracias. En total se hicieron un total de 40 conformaciones por corrida. Esa creo que es la respuesta. Sí, para sí. el docking. Sí. Vale, muchas gracias. No sé si alguien más tenga otra pregunta, si quieran. Bueno, creo que eso es todo por ahora. Muchas gracias, Juan Manuel. Súper interesante todo el trabajo que estás haciendo. Y Vale. para seguir, sí, siguiendo con más Trypanosoma cruzi, vamos ahora con el trabajo de Juan Sebastián Bravo. Entonces, es identificación in silico de compuestos triterpénicos con potencial de capacidad inhibitoria de las enzimas cisteína sintasa y esterol 14 alfa de mitelasa de Trypanosoma cruzi. Es Juan Sebastián Bravo Espejo, soy biólogo de la Universidad del Bosque. En este momento me encuentro desarrollando mi maestría en Ciencias Biológicas en la Pontificia Universidad Javeriana, y este proyecto se encuentra enmarcado en el grupo de investigación en enfermedades infecciosas. Tiene como título Identificación in silico de compuestos triterpénicos con potencial capacidad inhibitoria de las enzimas cisteína sintasa y esterol 14 alfa de metilasa de Trypanosoma cruzi. Para entrar en contexto, la enfermedad de Chagas o tripanosis americana es causada por el agente etiológico Trypanosoma cruzi. Esta es una enfermedad originaria del centro y sur del continente americano y continúa expandiéndose mucho más allá de su rango tradicional, que son zonas tropicales y subtropicales, llegando a países del continente europeo, africano, Asia y Oceanía. Esta afecta de 6 a 7 millones de personas en todo el mundo y 75 millones de personas corren un riesgo de infección. Para el tratamiento de esta misma enfermedad, actualmente se cuenta con dos tratamientos, dos nitroterocíclicos, el Besnidazol y el Nifurtimox, y se ha visto que ambos medicamentos tienen una alta eficacia en la fase aguda de la enfermedad y en la forma congénita de la enfermedad, es decir, en una transmisión materno-fetal. Pero es así que existen unos problemas asociados a estos fármacos. El primero es la toxicidad del medicamento y abandono del tratamiento debido a esos altos efectos secundarios como es la neurotoxicidad, presencia de aislados con diversos grados de susceptibilidad que ya circulan naturalmente y evasión del medicamento del estadio dormante. Es así que se requiere el desarrollo de nuevas alternativas y la búsqueda de nuevos fármacos e identificación de blancos moleculares que, si se llegaran a inhibir, se causaría la muerte del mismo parásito. Es gracias a esto que los productos naturales, como lo son aquellas moléculas biosintetizadas y derivadas de todo tipo de especies, se ha visto que más del 50% de los medicamentos aprobados desde 1994 derivan de productos naturales.
Dentro de este grupo encontramos el grupo de los terpenos, uno de los grupos más diversos de metabolitos secundarios presentes en plantas. Estos se consideran hidrocarburos orgánicos biosintetizados mediante ensamblajes de isopreno. Acá traje un ejemplo que es la artemisina. Este es un sesquiterpeno que en la década de los 80 fue utilizado como un antipalúdico. Este es derivado de la especie Artemisia annual y actualmente se usa en algunos países del continente africano. Dentro del grupo de los terpenos encontramos el grupo de los triterpenos, moléculas que se caracterizan por tener más de 30 carbonos. Y se ha visto que pueden inducir daño en el ADN en el caso de Plasmodium falciparum, en Leishmania donovani, por medio de compuestos como lo son la alfa-aderina, los lupanos, la betulina. Se ha visto que sirven como inhibición de proteasas en el caso de Toxoplasma gondii y Plasmodium falciparum, como es el caso del ácido maslánico, e interactuar con GAPDH en el caso de Trypanosoma y Leishmania, con compuestos como lo son el ácido ursólico, el ácido betulínico, alfa y betamirina y el lupeol. Además se ha presentado actividades biológicas frente a la inducción de estrés oxidativo, inhibidores análogos estructurales. Acá hago referencia a algunos triterpenos esteroideos que tienen la capacidad de inhibir esa ruta de síntesis de ácidos grasos e interacción con proteínas de parásitos predichas in silico. Es así que existe una gran actividad biológica por parte de estos compuestos, pero muchos de estos artículos se quedan en la parte in silico y hay que llevar a cabo además estos compuestos a un modelo experimental. Además, la gran variedad de compuestos ha conllevado a investigar primero nuevos compuestos que puedan llegar a tener actividad biológica y segundo, los blancos moleculares en los cuales pueden llegar a actuar dentro de Trypanosoma cruzi. Es así que nosotros seleccionamos unos criterios para tomar blancos enzimáticos de Trypanosoma cruzi, como los cuales son vías bioquímicas poco comunes diferentes a las de la célula del mamífero, que sí se encuentran presentes en Trypanosoma cruzi, enzimas específicas de Trypanosoma cruzi, alta importancia en las etapas del ciclo de vida del parásito y una especificidad, es decir, una ausencia de la diana del mamífero o diferencias considerablemente que se encuentran presentes en el mamífero. Es así que seleccionamos dos blancos enzimáticos, la cisteína sintasa y la esterol 14-alfa de metilasa. Para empezar hablando un poco de la cisteína sintasa, esta va a verse involucrada en la ruta de biosíntesis de cisteína, la cual va a ir a partir de serina, donde de serina pasa a ortoacetilserina con ayuda de serina ortoacetiltransferasa y de ortoacetilserina pasa a cisteína por medio de cisteína sintasa. Esta cisteína va a ser fundamental para generar dos precursores importantes, el glutatión y el tripanotión, moléculas que van a ayudar a la detoxificación del parásito, donde la cisteína sintasa va primero a apoyar la ruta de biosíntesis de proteínas y a generar el precursor de tripanotión, va a funcionar como defensa antioxidante y metabolismo redox del parásito y esta vía se va a encontrar ausente en el mamífero. Nuestro segundo blanco enzimático es la esterol 14-alfa de metilasa o CYP51. Esta ruta se inicia con el escualeno, posteriormente va a pasar el lanosterol y el paso de euricola 4-alfa de metil 4-hidrouricol va a estar mediado por nuestro blanco enzimático, la esterol 14-alfa de metilasa. Esta ruta de biosíntesis va a conllevar generar el precursor de ergosterol, un compuesto que es fundamental en la composición de la membrana celular del parásito. Le va a dar integridad, permeabilidad, selectividad a la membrana del parásito. Donde la producción de ergosterol es importante, pues crecimiento y desarrollo de Trypanosoma cruzi. Además, la pérdida de ergosterol resulta en pérdida de selectividad y permeabilidad de membrana. Esto va a conllevar a que si se inhibe esta ruta, pues se va a dar una acumulación de metilados intermediarios de esteroles que tienen efectos nocivos contra el parásito. Además, las vías metabólicas por las cuales se biosintetiza son totalmente diferentes a las del mamífero. Es todo esto lo que nos ha llevado a plantearnos el objetivo de identificar compuestos triterpénicos con afinidad por las enzimas cisteína sintasa y esterol 14-alfa de metilasa importantes para la habilidad de Trypanosoma cruzi. Para llevar a cabo el desarrollo de nuestro objetivo, lo primero que realizamos fue una búsqueda de compuestos triterpénicos. Se hizo una revisión en literatura de aquellos artículos que demostraran actividad tripanocida con compuestos triterpénicos. Esta búsqueda se realizó en dos bases de datos, en Science Direct Improvement.
La búsqueda se hizo con ecuaciones de búsqueda, se hizo la selección de artículos mediante criterios de inclusión y exclusión y se hizo la búsqueda en dos bases de datos de los compuestos, en Zinc y en PubChem, y se llevaron arreglos de la geometría de estos compuestos en Avogadro. ¿Qué obtuvimos? Obtuvimos en PubMed un total de 35 artículos, en ScienceDirect un total de 304 artículos, para un total de 35 artículos relevantes. Obtuvimos una librería de 91 compuestos. Esta librería obtuvimos 6 grupos, el grupo de los lupanos con 10 compuestos. Ahí vemos la estructura base de cada uno de los grupos, donde la mayoría va a variar en su último ciclo. En el caso de los lupanos vemos que ese último ciclo, el ciclo E, tiene el carbono 20 sustituido. Obtuvimos el grupo de los ursanos con 10 compuestos, donde ese último ciclo va a ser un ciclo de 6 brazos y 2 carbonos sustituidos, el carbono 20 y el carbono 21. Obtuvimos el grupo de los opanos con 6 compuestos, el grupo de los oleananos con 39 compuestos, el grupo de los lanostanos con 25 compuestos y un grupo menos reportado y con actividades biológicas, digamos, un poco más desconocidas, el grupo de los tetranotriterpenoides. Ya teniendo nuestros 91 compuestos, llevamos a cabo el modelamiento de los blancos enzimáticos. El esterol 14-alfa metilasa, su obtención de la estructura terciaria se hizo en el Protein Data Bank. Para el caso de la cisteína sintasa, esta se modeló por homología, se hizo la obtención de la secuencia en UniProt y se modeló por homología su estructura terciaria en el software HHPRET con respecto a la cisteína sintasa de Leishman-Meyer. Y a ambas enzimas se les agregaron hidrógenos polares, estados de protonación estándar, de delimitación del sitio activo y se hizo la eliminación de inhibidores de la estructura cristalográfica. La calidad del modelo se evaluó con plots de Ramachandran y Cumin. ¿Qué obtuvimos? Para el caso del esterol 14-alfa metilasa obtuvimos un 92.58 residuos en regiones favorecidas y un Cumin de 0.85. Recordemos que esa calidad del modelo, si está por encima del 90%, se considera un buen modelo que puede estar presente en la naturaleza. A mano derecha de su pantalla pueden observar la estructura terciaria. En azul se resalta el N-terminal y en rojo el carboxiterminal. El grupo hemo se resalta en naranja. Para el caso de la cisteína sintasa obtuvimos un 97% de residuos en regiones favorecidas y un Cumin de 0.85. Su estructura terciaria la vemos a mano derecha de la pantalla. Cuenta con dos dominios, un dominio 1 un poco más pequeño, un dominio 2 más grande con la región carboxiterminal en morado. Ya teniendo nuestras enzimas y los compuestos, llevamos a cabo los análisis de acoplamiento molecular. Se llevaron ensayos de acoplamiento molecular con 100 poses para cada compuesto. Las enzimas se trataron como moléculas rígidas y los ligandos como moléculas flexibles. Posteriormente se hizo un análisis de componentes principales. Entonces, digamos que para no traer las 91 energías de acoplamiento molecular, acá vemos las energías de acoplamiento molecular por grupo triterpénico. Para el caso de la cisteína sintasa, que es la primera que vemos en pantalla, vimos que todas nuestras energías de acoplamiento molecular fueron muchísimo mayores al inhibidor que ya se encontraba cocristalizado con la enzima, que es un tetrapéptido de glutamato, y observamos que los grupos de compuestos que obtuvieron las mejores afinidades moleculares fueron en el caso de los ursanos con menos 8.72, el caso de los oleananos con menos 8.4 y el caso de los lupanos con menos 8.06. Para el caso del esterol 14-alfa metilasa, obtuvimos que el inhibidor cocristalizado obtuvo una energía de acoplamiento molecular de menos 10. Este es un compuesto a base de piridina denominado UDO. Y obtuvimos compuestos con mejores afinidades que su inhibidor, como es el grupo de los lupanos, con menos 10.21, el grupo de los opanos con menos 10.13 y grupos más cercanos a esas energías de acoplamiento del inhibidor, el grupo de los lanostanos con menos 9.8. Ya para entender la gran diversidad de los compuestos que teníamos y cómo se veía esa afinidad por ambas enzimas de cada uno de nuestros compuestos, decidimos realizar un análisis de componentes principales viendo toda la variabilidad de nuestros compuestos. Entonces, acá vemos los dos vectores. El primer vector nos muestra la esterol 14-alfa metilasa y el segundo vector que vemos en pantalla, la cisteína sintasa. Para el caso de la CYP51 vemos que compuestos como el grupo de los oleananos, el grupo de los lanostanos y el grupo de los opanos tuvieron afinidad por nuestra enzima. Acá vemos también algunos compuestos para el caso de la cisteína sintasa pertenecientes al grupo de los oleananos y los ursanos y opanos con afinidad por nuestra enzima, ya que ¿qué obtuvimos? Obtuvimos 10 compuestos con mejores afinidades por cada una de nuestras enzimas. Son los 10 compuestos que vemos en pantalla.
3 compuestos pertenecientes al grupo de los ursanos, 2 al grupo de los lupanos, 2 al grupo de los lanostanos, 2 al grupo de los opanos y 1 al grupo de los oleananos. Ya teniendo estos 10 compuestos promisorios, pues conllevamos a desarrollar análisis ADME de absorción, distribución, metabolismo y excreción y evaluar esas propiedades farmacocinéticas en la plataforma SwissADME. ¿Qué obtuvimos? Obtuvimos que los 10 compuestos primero eran compuestos de baja toxicidad, compuestos altamente lipofílicos, como lo muestra su superficie polar topológica y el logaritmo de partición octanol-agua. Ninguno de nuestros compuestos fueron inhibidores de citocromos. Y con respecto a las violaciones de Lipinski, obtuvimos que todos los compuestos obtuvieron una violación en el caso del peso molecular y ninguno de los 3 compuestos alejaba alertas de compuestos interferentes, compuestos que podían llegar a interactuar con algunas biomoléculas presentes en el organismo. Es gracias a esto, digamos que en el desarrollo de mi tesis de maestría yo quiero llegar a probar estos compuestos a nivel experimental. Es gracias a esto que nos quedamos con los 5 primeros compuestos, debido a que son compuestos que se comercializan y son que se pueden biosintetizar. Digamos que el resto de los compuestos no los encontramos en el mercado, debido a eso nos quedamos con los primeros 5 compuestos. Ya teniendo nuestros compuestos y nuestras enzimas, quisimos ver esas obtenciones de interacciones. Estas se llevaron en la plataforma PLIP y se visualizaron en PyMol. Para el caso del asterol 14-alfa-metilasa, quise resaltar algunos residuos de aminoácidos en azul. Para el ácido pomólico, el acetato de lupeola, la lupenona y la betamirina se resaltan en azul. En naranja vemos cada uno de nuestros compuestos, nuestros ligandos, y en azul vemos los residuos de aminoácidos pertenecientes a la enzima. Entonces, ahora sí, en azul se resaltan residuos de aminoácidos importantes que ya se ve y que son similares a los que interactúa el inhibidor que se encuentra cocristalizado con la enzima. Son el mismo residuo que está interactuando con nuestros compuestos y que interactúa con el inhibidor cocristalizado. Para el caso de la isoleucina 105, que interactúa en betamirina y en ácido pomólico, observamos que ese residuo, al interactuar directamente con el sustrato de la CYP51. Para el caso de la lupenona y el acetato de lupeol, resalto la fenilalanina 214 y la valina 213, que son la entrada a ese sustrato de la CYP51. Y para el caso de la tirosina 116, en un complejo enzimático normal, este residuo aminoácido va a donar un átomo de hidrógeno al grupo hemo de la enzima. Donde nuestros compuestos, al encontrarse en interacción con este residuo de aminoácido, pues no va a tener la capacidad de hacer esa donación, agregando tal vez potencial inhibitorio en la enzima. Finalmente, para la cisteína sintasa, resalto en azul la tirosina 307, un residuo de aminoácido que es el mismo que interactúa el inhibidor que ya se encuentra cocristalizado. Esto para el caso de la alfamirina, el acetato de lupeol y la betamirina. Y para el caso del ácido pomólico y la alfamirina vemos la asparagina 82 y la serina 274. 2 residuos de aminoácidos que van a generar puentes de hidrógeno con su cofactor, el fosfato de piroxal, el cual media la actividad enzimática. ¿Dónde están interactuando estos residuos con nuestro compuesto? Ya como conclusiones, el acetato de lupeol, la alfamirina, betamirina, ácido pomólico y lupenona poseen un potencial como inhibidores de la enzima CYP51 y cisteína sintasa y son buenos candidatos para la validación funcional in vitro e in vivo contra Trypanosoma cruzi. La identificación de nuevos agentes tripanocidas, ya como perspectivas, la identificación de nuevos agentes tripanocidas de productos naturales de origen triterpénico muestra un panorama prometedor para la búsqueda, diseño y evaluación de nuevos agentes con actividad tripanocida. Finalmente, la información derivada de estos estudios está destinada a servir como impulso para validación experimental. Además, nuestras 2 enzimas se identifican como enzimas importantes para el funcionamiento del parásito. Finalmente, agradecer a la división de química computacional que prestó los servidores para correr los cálculos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Por favor, recuerden que pueden dejar sus preguntas en el Q&A. Y ya tenemos varias preguntas. Entonces, Juan Sebastián, vamos con la primera. Dice, ¿estos estudios cómo contribuyen al conocimiento de Trypanosoma cruzi en el país? Tal vez Juan Sebastián y de pronto Juan Manuel, que también tuvo un tema muy similar, quisieran compartirnos su respuesta sobre esto. Si quieres le doy paso a Juan Manuel, que esa pregunta alcanzó a ser de Juan Manuel. Sí. Y él puedo responderla desde mi lado. Y dale. Vale, muchas gracias. Pues en principio los estudios que nosotros estamos realizando no son estudios que, más allá de estar enfocados en
las cepas o los aislados de Trypanosoma cruzi que están circulando en el país son estudios que de alguna manera están enfocados en aplicarse a la especie en general. Entonces, todo lo que ustedes vieron de análisis de secuencias de esta familia de proteínas alba se confirmó por diferentes cepas y aislados o por la información de diferentes cepas y aislados que hayan reportados en bases de datos que son conservadas en diferentes cepas del parásito. Entonces, de alguna manera, este mecanismo molecular a través del cual el parásito posiblemente está regulando sus genes es un mecanismo que, más allá de estar relacionado con las cepas que circulan en el país, realmente es un mecanismo más generalizado en la especie. ¿Cómo contribuye este tipo de estudios? Pues, de alguna manera, uno parte de la generalidad de que antes de plantear estrategias para generar nuevos tratamientos, para generar nuevas, como lo digo, estrategias para que contribuyan a resolver la problemática que se enmarca en la enfermedad de Chagas, pues es importante entender al parásito que produce la enfermedad de Chagas, sobre todo entender cómo el parásito, o de alguna manera todos los mecanismos que contribuyen a que el parásito desarrolle eficazmente su ciclo biológico, que es de alguna manera lo que está relacionado con que pueda sobrevivir a lo largo de ese ciclo biológico, generar en su momento una infección y asimismo y posteriormente generar lo que es la enfermedad de Chagas. Entonces, estos son estudios que contribuyen también al estudio como tal del parásito y que de alguna manera también están contribuyendo a la problemática general que es la enfermedad de Chagas. Gracias, Juan Manuel. No sé si Juan Sebastián quieras opinar algo aquí al respecto. Pues digamos que para el tipo de estudio que yo me encuentro haciendo, es fundamental el estudio de nuevos blancos moleculares. Digamos que la inhibición de estas enzimas va a conllevar a la inhibición misma del parásito, pero eso va correlacionado a qué tipo de compuestos y moléculas pueden llegar a generar esta inhibición. Ya no es más por parte. Listo. Bueno, vamos a seguir entonces con las otras preguntas. Y dice esta de Paola García, que es muy interesante. ¿Y qué correlación esperas de los resultados in silico versus los resultados experimentales? Bueno, digamos que ya la compra de los compuestos ha sido, digamos que un tanto dificultosa. Llevamos como 5 meses esperando que los compuestos lleguen. En el laboratorio teníamos ya 2 compuestos, el acetato de lupeol y la alfamirina. Estos ya se probaron para tripomastigotes y se probó su toxicidad en células Vero. Y hemos evidenciado que son, digamos, compuestos muy prometedores que lograron tener una concentración efectiva del 50, para el caso del acetato de lupeol de 30 micromoles, si no recuerdo mal en este momento. Y para el caso de la alfamirina todavía estamos en proceso de probarla, pero parece ser compuestos prometedores. Tal vez yo creo que en unos 2 meses esperamos tener todos los resultados, entonces próximamente se podrá tal vez ser un poco más asertivo con respecto a esa respuesta. Buenísimo. Ay, queremos saber qué va a pasar con eso. Y tenemos un par de preguntas más, entonces para que las respondas lo más rápido posible, porque seguimos con el último trabajo. Entonces, esta dice, gracias por la presentación. Quería saber si calculaste la posible protonación o autotermización de los ligandos al pH de interés y qué tipo de cargas le asignaste al receptor y al ligando durante el docking usando Autodock. Gracias. Ok, con respecto a lo primero, si se calculó protonación y tutomerización de los ligandos al pH interés, no se calculó. Podría ser algo a evaluar y habría mirar eso. Gracias, Eduard, por tu pregunta. Con respecto a las cargas del ligando, no recuerdo muy bien en este momento, pero podría responderle personalmente en un rato. Listo, súper. Creo que fueron Vamos con esta y dejamos la última para que la respondas por interno. Entonces, esta dice, ¿evaluaron el potencial toxicológico in silico de los terpenoides que probaron? ¿Y qué tan fácil es sintetizar este tipo de moléculas?
Sí, señor, si hablamos del potencial toxicológico, aunque no lo muestro acá, ya estos resultados se encuentran presentes, se evaluó con respecto a hepatotoxicidad, algunos inhibidores de canales transportadores de iones. Tendría que, podría enviarte, mostrarte posteriormente los resultados. La verdad son compuestos muy difíciles de sintetizar, son compuestos que la accesibilidad sintética no es tan fácil. Digamos que queríamos llegar a probar más compuestos, pero muchos de estos compuestos no se comercializaban. Eh, y la importación de estos, pues también es bastante dificultosa. Además, los requerimientos que piden para la importación de estos, pues también ha sido un obstáculo. Claro. Yo creo que tanto Juan Manuel como Juan Sebastián y ahorita que siguen Melissa, si quieren pueden dejar sus correos en el chat para que las demás personas les puedan hacer como estas preguntas más puntuales que tienen. Nos queda una pregunta, pero por cuestiones de tiempo solo la voy a dejar acá para que todos sepan. Y también te invito, Juan Sebastián, y a los que quieran y conozcan más del tema, que nos cuenten sobre las reglas de Lipinski y cómo las usaron. Y bueno, vamos entonces, Juan Sebastián, muchas gracias por tu participación y vamos con el siguiente trabajo, eh, que es de Melissa Mejía, es reposicionamiento in silico de fármacos en receptores de dopamina asociados a esquizofrenia, screening de farmacóforo y simulaciones de dinámica molecular. Buenas tardes. Hola, Melissa. ¿Me escuchan? Sí. Dame un segundito que está cargando los videos y bienvenida, Melissa. Ya vamos con tu video. Buenos días, mi nombre es Melissa Mejía. El día de hoy voy a exponerles acerca de una metodología la cual puede ser utilizada para analizar múltiples estudios clínicos y que como tal nos va a permitir el acoplamiento de diferentes herramientas de la química computacional para hacer precisamente este análisis de estudios clínicos. El día de hoy les tengo un ejemplo de cómo nosotros utilizamos esta metodología para hacer un reposicionamiento de fármacos aplicados a la esquizofrenia y cómo utilizamos herramientas como la simulación de dinámica molecular, el docking molecular y el screening del farmacóforo para analizar todos estos estudios clínicos. Estos resultados ya han sido publicados específicamente en la revista ACS Omega, y para aquellos que estén interesados en profundizar acerca de la metodología y de los resultados, los invito a que consulten en esta revista acerca de los mismos. Se dice que actualmente hay una gran cantidad de estudios clínicos, aproximadamente 387.213 estudios clínicos reportados en 219 países, donde no hay resultados concluyentes y donde están solamente los resultados, pero no se ha podido como tal llegar a conclusiones específicas y utilizar esta información de manera efectiva. Hay muchas publicaciones donde se recomienda entonces que estos estudios clínicos sean analizados de manera eficaz. La mayoría de personas reporta entonces que la gran problemática que es esto, que es no poder sacar resultados concluyentes acerca de estos estudios. Es entonces cuando en nuestro grupo de investigación decidimos empezar a analizar estos estudios y acoplarlos a estudios o a técnicas que ya se venían utilizando en nuestro grupo de investigación, específicamente como lo son la dinámica molecular, el docking molecular y otros que ustedes podrán observar en esta exposición. ¿Por qué es importante realizar esto? Porque cuando un fármaco ya ha pasado a la etapa de evaluación clínica, ya ha tenido que pasar por toda esta primera etapa de descubrimiento y optimización, lo cual hace que sea pues
bastante halagador para muchas empresas farmacéuticas porque van a ahorrarse muchísimo tiempo y donde hay muchas enfermedades que también tienen o que comparten muchas vías bioquímicas y estas vías ya pueden haber sido sobreexpresadas o inhibidas con estos fármacos, entonces es simplemente proponer uno u otro para otra enfermedad. Ejemplo de esto entonces es la esquizofrenia, donde vamos a tener que hay diferentes vías como la sinapsis dopaminérgica o la señalización de algunas de unas biomoléculas, pero en general, por ejemplo, hay muchas enfermedades neurodegenerativas como lo son el Parkinson, el Alzheimer, el Huntington, donde todas estas enfermedades comparten vías que son comunes y donde si hay un fármaco que, por ejemplo, fue utilizado para el Alzheimer, pero que por X o Y motivo tuvo que detenerse su estudio clínico, este mismo fármaco podría ser utilizado para otras enfermedades relacionadas. Es entonces cuando nosotros decidimos utilizar el análisis de estos estudios clínicos y tratar de encontrar cuáles son los puntos en los que convergen los fármacos que han sido aprobados, en este caso, para la esquizofrenia. Hay un review bastante extenso donde reportan cuáles serían estos fármacos, dado a que se hizo un análisis de fármacos ya aprobados para la esquizofrenia y se caracteriza cuáles fueron las vías que estos fármacos sobreexpresaron o modularon. Entonces, lo que hacemos es tomar estas vías y mirar otros fármacos que también están compartiendo esta vía, pero que no han sido probados en esquizofrenia. Entonces empezamos a caracterizar esos fármacos y tomamos una vía que sea bastante conocida para la esquizofrenia, como ustedes ya lo verán más adelante, que es la sinapsis dopaminérgica, y como tal entonces computacionalmente entregamos los resultados de cómo posiblemente estos fármacos que no han sido probados en esta vía metabólica, cuáles posiblemente podrían ser de interés. Entonces, para la esquizofrenia, pues esta vía metabólica ya está bastante caracterizada, que es la sinapsis dopaminérgica, donde se dice que hay una sobreexpresión de estos receptores de dopamina, los cuales podrían converger en las personas pues, que van a desarrollar la esquizofrenia. Los fármacos que actualmente están aprobados para la esquizofrenia o los antipsicóticos se caracterizan entre fármacos típicos y atípicos. Esto quiere decir fármacos que ya se sabe cuál es su vía metabólica y hay otros que simplemente inhiben efectos secundarios de los primeros, pero que simplemente no se han caracterizado. Es entonces donde nosotros empezamos a revisar que los fármacos que están actualmente probados para la esquizofrenia, hay muchos que están siendo probados en targets que otros fármacos comparten, pero estos fármacos que comparten estas vías no han sido probados aún en esquizofrenia. Entonces, donde se empiezan a mirar cuáles son las vías que van a converger entre unos u otros fármacos y se saca que hay alrededor de 88 fármacos reportados en 231 estudios clínicos que posiblemente podrían ser candidatos para el reposicionamiento en la esquizofrenia, dado a lo que acabo de mencionarles. Esta es la lista entonces de todos los fármacos. Por ejemplo, si ustedes ven aquí, el ácido valproico es utilizado para la epilepsia y es un psiquiátrico, pero este fármaco no ha sido probado para la esquizofrenia. O fármacos como por ejemplo los utilizados para la depresión, que es la reboxetina, y que es un fármaco que es inhibidor de un transportador que también posiblemente podría ser utilizado.
Es entonces cuando nosotros tomamos ya 3 fármacos que ya han sido establecidos y caracterizados para la esquizofrenia, que son la risperidona, el eticlopride y el nemonapride, y empezamos a mirar cuáles son las características tridimensionales de estos fármacos cuando están acoplados a receptores de dopamina. ¿Y esto por qué? Porque nosotros vamos a tomar estos receptores como nuestra vía metabólica a modular. Entonces, cuando la risperidona está acoplada con el receptor D2 de dopamina, va a tener 4 puntos clave que también va a compartir con el eticlopride y con el nemonapride, todos estos cuando están acoplados a estos receptores. Posteriormente se hace un screening de este farmacóforo y se mira cuáles son las características comunes con estos 88 que previamente habían sido seleccionados, donde se obtiene que hay unos que donde se obtienen estos 6 compuestos como perfect match de ese farmacóforo, y posteriormente se hacen estudios de docking molecular también con estos receptores, arrojando que la flunaricina, que fue ya un compuesto que compartía características tridimensionales con estos 3 aprobados, también tuvo uno de los mejores puntajes de docking molecular y también tuvo alta predicción de ser absorbido gastrointestinalmente y que atravesara por sus características físico-químicas la barrera hematoencefálica. Posteriormente, entonces, seleccionamos la flunaricina como un compuesto clave en comparación a todos los 88 que ya teníamos, y vemos cómo la flunaricina, que es actualmente utilizado para la migraña, incluso se acopla mucho mejor a estos receptores de dopamina que los fármacos que son moduladores de estos receptores. Y también hacemos estudios de dinámica molecular donde vemos que la flunaricina es mucho más estable a lo largo del tiempo y en las simulaciones de dinámica molecular en comparación a la proteína sola y en comparación a los fármacos que han sido utilizados. Es entonces donde nosotros empezamos a comprobar cómo el análisis de estos estudios clínicos nos arrojan la flunaricina como uno de los mejores compuestos para ser utilizado en reposicionamiento, y cómo estos resultados se empiezan a corroborar con algunas hipótesis de estudios clínicos en la flunaricina, dado que habían varios estudios previos donde reportaban que la flunaricina posiblemente podría tener propiedades bloqueadoras de receptores de dopamina, pero no había ningún estudio que lo comprobara. Entonces, corroboramos computacionalmente estos análisis y pues estamos proponiendo un compuesto de un background como tal de 88 en total. Y finalmente, ¿cuáles son las limitaciones y como tal de esta técnica? Es obviamente la heterogeneidad, que es muy común a la cual nosotros nos enfrentamos la mayoría de científicos, y es la heterogeneidad de los pacientes, la heterogeneidad de estos estudios clínicos, pero pues esto podría ser modulado con un análisis profundo de estos estudios. Muchas gracias y espero sus preguntas al respecto. Muchísimas gracias, Melissa. Los invitamos a que dejen sus preguntas en el Q&A. Y acá ya tenemos la primera de Edward. Dice, hola, quisiera saber qué force field usaste para simular tu ligando y receptor y cuánto tiempo fue la etapa de producción. Preguntas de dinámicas. Melissa. Hola, ¿me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Bienvenida. Ok, gracias. Bueno, estas son realmente preguntas bastante técnicas, pero con respecto a la parte de dinámica molecular, entonces la fuerza que se utilizó fue Charm
1936. Okay. Ay, ¿cuánto tiempo fue la etapa de producción? La etapa de producción con respecto a qué, con respecto a la dinámica, o con respecto, bueno, si es con respecto a la Con la dinámica, dinámica. aproximadamente para correr esos 30 nanosegundos se nos dio más o menos como una semana y media por cada ligando. Ah, creo que se refiere a si esos 30 nanosegundos son solo de producción. Sí, o sea, es el tiempo de simulación que se dio del compuesto dentro del target. Listo. Gracias, Melissa. Y vamos con... oh, Dios. Marcar. Ok. La siguiente dice, con esta enfermedad que tiene una gran variación sintomática en los pacientes, ¿cuál sería el paso a seguir en este proceso de la incorporación del compuesto a la medicina? Y gracias por la presentación. Bueno, pues en este caso nosotros no nos hemos preguntado sinceramente eso, pero pues nosotros estamos proponiendo es que posiblemente podría arrojar moduladores de receptores de dopamina que están sobreexpresados en la enfermedad de la esquizofrenia. Ya como para empezar a utilizarlo, sí creo que tocaría evaluar muchas otras vías metabólicas que estén sobreexpresadas o disminuidas en la esquizofrenia. Claramente esta es solamente una de las que está caracterizada, pero se sabe que la esquizofrenia, dado que puede ser bastante heterogénea y que pues no se tiene en sí claridad de todas las que están sobreexpresadas, sería como hacer un análisis de todas las otras y hacer también las mismas pruebas utilizando pues estas herramientas. Súper, sí, ya viene toda una etapa de ensayos preclínicos y demás. Otra pregunta. Ah, bueno, pero esta la pusiste tú, creo. Melissa, no, es otra Melissa. Dice, a nivel de farmacodinámica, ¿estas conformaciones cómo pueden afectar la manera en que los pacientes responden a los medicamentos? Bueno, pues nosotros hicimos un estudio donde hemos visto que en general los pacientes de esquizofrenia reportan que tienen muchos efectos secundarios con los fármacos que actualmente se están utilizando. La fluonarizina, que es un fármaco que es utilizado para la migraña, no ha reportado este tipo de efectos secundarios. Entonces, digamos que este podría ser bastante utilizado dado a que estos posiblemente podrían verse disminuida esos efectos secundarios y ya a nivel de farmacodinámica pues no se ha hecho estudios ya característicos para la fluonarizina en pacientes con esas características pues de esquizofrenia. Entonces pues sí sería como interesante entrar a probar ese tipo de preguntas y pues corroborarlo. Listo, gracias, Melissa. Tenemos un par de preguntas más. No sé si las puedo responder súper rápido o si prefieres responderlas en el chat porque ya nos queda un poco de tiempo. Entonces te voy a leer una de las dos y la siguiente queda para el chat que dice, ¿el farmacóforo lo derivaste usando algún software o fue escrito in-house? El farmacóforo se derivó utilizando un programa de química computacional que es Ligand Scout. Listo, súper. Muchas gracias, Melissa. Ya por cuestiones de tiempo vamos a cerrar este track de bioinformática y le damos paso a los organizadores, a Jennifer y a Yesid, para dar el cierre del día de hoy del simposio. Muchas gracias a todos los ponentes que estuvieron hoy acá en esta sesión y a todos los participantes. Jennifer o Yesid, bienvenidos. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, los escuchamos. Ya, ahora sí te vemos, Yesid. Hola, muchas gracias Lucy por la presentación del día de hoy de esta sección de bioinformática estructural. Pues nada, yo creo que por el día de hoy es ya suficiente. Les agradecemos a todos
su asistencia y su persistencia. La verdad que hemos tenido unas sesiones muy interesantes, llenas de muy buenas preguntas y además la interacción en los pósteres estuvo muy interesante. Pensamos dejar en este momento abierta la plataforma por lo menos unos 40 minutos, 45 minutos más para que ustedes sigan interactuando. Las preguntas que quedaron pendientes en esta sección, que hubo bastantes preguntas, pueden allí contactar a los expositores y en las mesas pueden entonces responder las preguntas. Entonces, por mi parte, no es más, nos veríamos mañana. Mañana igualmente comenzamos, ahora no recuerdo, comenzamos mañana a las 8:15. Sí, a las 8:15. Y tenemos la charla principal número 2 a las 8:30. Igualmente la plataforma, la idea es que la tengamos abierta vamos a abrir la plataforma desde las 7:30 más o menos también para guardar la misma dinámica del día de hoy, que puedan interactuar entre ustedes. Y mañana también, después de la última presentación y antes de la mesa redonda, distribuiremos el formulario de Google Drive para que por favor voten allí por el mejor, el póster que más les haya gustado y la charla que más les haya gustado. Entonces, por el momento pues no es más. Mil gracias a todos y nos vemos mañana y Jennifer, te dejo para que concluyas el evento. Mil gracias por el día de hoy. Bueno, a todos pues agradecerles también como dijo Jessy, su persistencia y su asistencia. Los esperamos mañana para continuar también con la parte de bioinformática estructural y dar el cierre también con nuestra mesa redonda. Les agradezco mucho pues su asistencia y pues queda abierto las mesas para que hagan networking y puedan también contestar las dudas que quedaron pendientes. Muchísimas gracias.